Continuamos aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y vamos con más información. Una jueza federal suspendió de forma provisional el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Esas que había anunciado el gobierno federal el 1 de junio, Hugo López-Gatell, el subsecretario, de manera muy particular. Esta medida de la jueza fue otorgada, la jueza se llama Blanca Lobo Domínguez, fue otorgada esta semana y no son públicos todavía los detalles de la decisión. Ante esto, la Secretaría de Salud ya interpuso una queja misma que fue declarada infundada por el 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Vamos a platicar de lo que significaba la cancelación de estas 35 normas de salud con un experto de este sector, cirujano y analista de políticas públicas de salud, Javier Tello. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, Mario, qué gusto. Pues una buena noticia para quienes veían un gran riesgo y con preocupación esta cancelación de las 35 normas de salud. No, platícanos un poquito del contexto de lo que se refería este tema de la cancelación de las normas de salud. Bueno, primero que nada hay que aclarar al auditorio en qué consisten estas normas Sí. oficiales mexicanas. Las normas oficiales, en muchos aspectos de la economía, de la manufactura, de la industria, son reglas que se establecen para mantener la homogeneidad de las cosas. Una disculpa, Mario, es que tengo una reverberación en tu micro. Ya está entrando el audio, la comunicación. Vamos a revisar allí con nuestro equipo de Perdón, producción. No te preocupes, Javier, ya estamos revisando ahí el tema para que no haya esta comunicación que se regresa y de pronto, pues si es molesto, no se deja a concentrar. A ver si ahí ya te podemos escuchar bien y ya no se regresa el sonido, Javier. Muchas gracias. Ujú. No sigue el problema, pero bueno, estas normas, en el caso de la Secretaría de Salud, en muchos aspectos de la clínica, del diagnóstico, del manejo de muchas enfermedades, lo que estaban permitiendo era mantener una homogeneidad para que todos los mexicanos, todos los pacientes recibieran el mismo tipo de atención. Ahora, hay que aclarar una cosa. Muchas de estas normas les faltaba ser actualizadas, es decir, cada determinado tiempo deberían reunirse los expertos y actualizadas, y había algunas que habían estado francamente abandonadas, otras que la práctica normal ya las había rebasado. Esto hay que reconocerlo ante todo. Sin embargo, el proceso normal con una norma oficial es que debe de ser actualizada, no puede cancelarse sin tener una serie de justificaciones y una serie de revisiones por grupos de expertos. Y mucho menos, Mario, lo que estaba ocurriendo, que de repente, de la noche a la mañana, se tomara la decisión y la publicación de que definitivamente iban a ser canceladas. Y yo quiero ser muy puntual en esto. Jamás se planteó la revisión, ni el cambio, ni la modernización, ni la actualización de dichas normas, como se ha venido diciendo por algunas personas. No. El texto que se publicó, el suplemento que se publicó en el Diario Oficial Mexicano, decía que iban a ser canceladas. Y una vez que se le cuestionó primero a Hugo López-Gatell y luego al presidente de la República, fue muy claro, las normas se cancelan porque a juicio de ellos no hacían falta, porque eran muchas y porque en México supuestamente tenemos más de 30,000 enfermedades que son atendidas con todo el nivel de calidad del mundo, lo cual, como sabemos, es un verdadero disparate. Entonces, ha habido una reacción muy interesante y que me congratulo de que así sea, por parte primero que nada de la comunidad médica, de las academias, de los grupos académicos médicos importantes, de gente que está en la Comisión Salud del Poder Legislativo, de gente que está en la iniciativa privada, que por cierto, hubo una reacción ahí bastante extraña por parte de Hugo López-Gatell, diciendo que estas normas lo que buscaban era proteger los intereses de la iniciativa privada, y perdón, no hay una sola letra, Mario, un solo párrafo en donde se mencione la iniciativa privada en ellas. Es decir, esto estaba tratando de ser una
forma de control, de decir vamos a quitar esta normatividad y vamos nosotros a poner las reglas del juego como poco a poco lo han venido diciendo. Incluso hubo por ahí también una audiencia en donde ya llegaron en la mano con 5 normas que iban alguna vez a ser creadas, normas para el tratamiento de pacientes con, ¿cómo se llama?, HIV, con SIDA, normas para la educación de los médicos que reglamentaban el número de horas y la manera como tenían que hacer su educación de posgrado, y estas ya definitivamente no fueron lanzadas, y se dijo que iba a haber un diálogo para ver cómo se podía hacer esto antes del mes de septiembre, donde definitivamente van a ser canceladas. Entonces, esta noticia es muy buena, ¿no? Esta desaparición, este proceso que se quería hacer de desaparición de las normas, estaba básicamente violando la ley. No había ni ninguna transparencia, realmente se piensa que eran puros criterios ideológicos, ¿no? Nunca se celebraron estos espacios de consulta pública que dijeron que se iba a hacer, y no había realmente una justificación, como ya lo mencioné, como te dice la ley. Si tú vas a quitar una norma, tienes que decir por qué, y tiene que haber una serie de reuniones, solamente para una sola, ¿no? Imagínate querer quitar la reglamentación de estos diagnósticos, tratamientos y manejos y una serie de cosas de 36 puntos de un solo golpe. Ujú. De hecho, se le pidió a Hugo López-Gatell ir a comparecer al Congreso Federal, pues para explicar, ¿no?, la intención de cancelar estas 35 normas oficiales de salud. No fue, y bueno, ahora defiende este tema con lo que ya nos decías, Javier, de supuestamente beneficiaban a la iniciativa privada, que no está pues probado esto, ¿no?, que suceda. Ahora, se habla también de que el asunto, la idea de cancelar esto era por el desabasto de medicamentos, por toda la mala política de salud que ha tenido el gobierno actual con el INSABI, que fracasó, es decir, para tratar de tapar y de cubrir todas estas deficiencias. ¿Tú lo ves así? No, no necesariamente, ¿eh? Te voy a decir lo que va a ocurrir a la larga. Si Ujú. yo quito la normatividad y pongo la mía propia, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, el mínimo estándar, el mínimo indispensable que yo debería tener en salud y que es mandatorio para la iniciativa pública, perdón, para las instituciones públicas, el ISSSTE, el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, y para la iniciativa privada, deja de ser obligatorio. Ujú. Entonces, cada una... Hubo ahí un problema con la comunicación. Bueno, Javier Tello nos decía, ya iba cerrando ahí la participación de esta entrevista, que pues no necesariamente tenía que ver con el desabasto y con todos los problemas que hay en el sector salud, la cancelación del INSABI, que no ha funcionado, sino pues con una nueva forma de atender a la política de salud, porque además estas normas estaban enfocadas a regular todo el tema de los tratamientos de enfermedades, por ejemplo, crónicas, ¿no?, los padecimientos crónicos que están muy extendidos en la población mexicana. Ya te recuperamos, si estás ahí, ¿verdad, Javier? Si estás ahí, continúa. Sí, Mario. Sí, sí. Y mira, es correcto, había normas para el manejo de la hipertensión, de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, Ujú. que algunas de ellas deberían haber sido actualizadas, es correcto, pero eso es precisamente lo que estábamos esperando, que en 5 años esta administración hubiera tomado desde el día 1 el tema y hubiera dicho voy a convocar a una jornada los próximos 18 meses o 2 años para actualizar esta normatividad y no que la quitara. ¿Qué es lo que está buscando entonces Hugo López-Gatell? El tener el control en las cifras, los objetivos, el manejo de las enfermedades y entonces tal vez, como lo mencionabas, Sí. acotar esta normatividad a los recursos que sí haya. Es decir, no pedir cosas para las que no tenemos o las que no se han comprado y mantener entonces el control federal sobre todos estos padecimientos. Ujú. Bueno, pues ahí está el tema. Es una suspensión provisional hasta que otorgó un juez. Veremos si se mantiene y si efectivamente se echa atrás esta decisión del gobierno federal de cancelar 35 normas oficiales del sector salud. Estamos en contacto, Javier Tello, y te agradezco estos minutos. Muy buenos días. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego.